Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, Un sueño en mano. Lo hemos llamado así por el objetivo que tenemos como Ramsey, que es un personaje que les invita a soñar, que les invita a vivir con su pasión en su mano precisamente, como motor de su vida, como motor de energía. Y en este caso, las temáticas que vamos a tratar aquí es de cómo hacer realidad ese sueño y no simplemente ser un tonto motivado, sino ver cada característica que hace falta para vivir precisamente con un sueño, con un propósito. El coanfitrión, el doctor Pablito, mi hermano, él es quien se encarga de todos los temas de venta legales de la corporación. Así que bienvenidos, esperamos que les sume mucho valor. ¿Algo que decir? Hola amigos, buenos días. Acá en Ecuador, no sé en dónde nos estén escuchando, viendo. Sí, pues empezando con Ramsey, un sueño hecho realidad. Arranquemos con los temas, sin más preámbulos. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo súper interesante que es el fracaso. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las personas de éxito y las personas que no han logrado éxito en el fracaso, ¿no? Cómo asimilan ellos en el fracaso, y nos vamos a basar en el libro de John Maxwell, El lado positivo del fracaso. ¿Algo que decir antes de ya empezar? No, empecemos nomás con la temática, hablemos de los fracasos. Los fracasos como el que va a sufrir mañana el Real Madrid. No, ese tipo de fracasos. Hoy es martes, les comentamos una de las cosas que más nos gusta es el fútbol, ¿no? Y tenemos aquí una rivalidad muy bonita. Yo soy precisamente hincha del Atlético de Madrid y mi hermano del Real Madrid. Entonces, bueno, yendo ya a la temática, John Maxwell habla de la diferencia entre las personas de éxito y los mediocres. Es la percepción del fracaso, y nos dice algo muy interesante. El sistema educativo nos refleja mucho el hecho de las notas, y que una persona de éxito o una persona que le va bien es aquella que tiene 10 y 10 y 10 y 10. Entonces no refleja lo que pasa en la vida, porque en la vida pasa totalmente lo contrario. Tienes un plan y obviamente no te va a salir bien a la primera. Puede ser que sí, pero es muy excepcional el caso. Entonces, él nos dice que lo importante de un éxito es el proceso, y que en el proceso va a estar lleno de fracasos. Entonces, hay dos cosas aquí importantes, ¿no? Dos cosas que hacen las personas que no tienen éxito. Una, culpar a los demás. Y vivimos en una sociedad, precisamente Latinoamérica, es una de las principales muestras de que esto sucede, ¿no? Que el gobierno, que el lugar en donde nací, y estamos esperando mucho de los demás y no nos hacemos responsables, que es precisamente la cura para la primera de las causas del fracaso, el culpar a los demás. Se cura con responsabilidad. La segunda es repetir errores. A veces cometemos errores y sí, hay gente que es persistente, pero no cambia las cosas de cómo va haciendo las cosas, y por lo tanto repite los mismos errores. O tal vez no se da cuenta de los errores que está cometiendo, ¿no? Puede ser una opción. Sí, es muy difícil, creo, en ese sentido, mirar lo que uno ha hecho y ser autocrítico. Ser autocrítico y decir, yo fallé, creo que es una prueba de humildad muy grande. A veces relacionamos la humildad con el no tener dinero, con el ser pobre, pero la humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad tiene mucho que ver con el ser vulnerable, por ejemplo, el asumir errores, el decir yo fallé, y eso creo que es una de las características que nos quiere mostrar John Maxwell en esto, en cómo debemos percibir el fracaso. Entonces la primera parte es interesante de cómo va abordando el tema. Después nos habla de cómo darle entonces una nueva definición, ¿no? Un cuadro completo de la situación. Hace una semana me parece que perdiste una final
¿Cómo Sí, lo sí, sí, tomaste? fue muy triste. Bueno, para mí eso fue, chuta, son cosas pequeñas, ¿no? Aparentemente, pero sí, sí te desanima de una manera brutal, sobre todo cuando vienes trabajando toda una temporada, digamos que unos 4 o 6 meses, lo que es un campeonato, y perder la final es duro, o sea, es duro, es un fracaso en todo el sentido de la palabra. A mí me dolió, me fui, no quería saber nada, tenía otro partido, no me fue a jugar, no asimilé las cosas, a ese punto no asimilé porque sales con la cabeza caliente y demás, entonces es difícil asimilar todo eso. Es triste, te llena Mm, muchos sentimientos, ¿no? Para poner en contexto un poco lo que estamos hablando, porque nos pueden escuchar de otros países, en Ecuador existen lo que son los campeonatos de fútbol barriales, ¿no? Que son campeonatos no profesionales en los cuales se involucran un montón de gente y nosotros jugamos ahí. Precisamente hace una semana atrás, mi hermano eh, jugó una final y la perdió. Como nosotros amamos y nos gusta tanto el fútbol, en realidad esto duele, ¿no? Y es lo que nos dice John Maxwell, que muchas veces nos dejamos llevar por el dolor y no vemos el cuadro completo de la situación. En este caso, ¿cuál sería el cuadro completo? ¿Cuántos equipos eran? chuta, ponle unos 16. 16. Quiere decir que aparte del que les ganó y ustedes fueron mejores que 14 equipos. Claro. Y ese es un cuadro muy importante, ¿no? Porque para lograr ser mejor que los otros, tienen que ganar muchos partidos. El éxito, dice John Maxwell, tiene que ver con la pasión primero, con el trabajo y con el servicio. Tres cosas importantísimas. Pasión, porque si tú no tienes pasión por lo que tú haces, difícilmente vas a poder afrontar las situaciones difíciles. Trabajo, porque vas a necesitarlo. Las cosas, hay veces que nos las pintan así, ¿no? Ganar dinero, que es un tema muy común, con, por ejemplo, ahora el trading o muchas cosas, fácil, pero necesitas de trabajo. Y aparte de que te guste, porque va a haber cosas que te frustren y si no te gusta y no trabajas duro, no vas a poder superar aquellos obstáculos. Y por último, el servicio. Tú tienes una habilidad, no hay cosa más bonita que ponerlo al servicio de la gente. Entonces, el fracaso se puede dar la vuelta y podemos redefinirlo con estos tres componentes. Una frase interesante de Herbert Blacknow: el que no comete errores sirve al que sí los comete. Y esto demuestra algo muy interesante, que las personas se quedan en su zona de confort por miedo al riesgo. ¿Qué opinas de esto? Ahora, bueno, yo antes que opinar quisiera hacerte una pregunta hablando sobre los estudiantes de 10, ¿sí? Los estudiantes de 10 no tienen fracasos, digamos, estudiantiles y cuando salen a la vida, al campo profesional o a la vida en sí, en el momento que tienen un fracaso no son autocríticos. Creo que no son autocríticos. De eso, el sistema educativo les daña esa parte de la vida. O sea, ¿crees que les dañe para no ser autocríticos, no ser humildes, decir, bueno, cometí estos errores y tal? Eh, no solo el sistema educativo es el que te trunca en eso, sino la cultura que tenemos de cometer errores. Porque, ¿qué pasa cuando lloras, por ejemplo? En nuestra sociedad te dicen, no llores, porque los hombres no lloran. O ser valiente es no llorar. Entonces, más allá del sistema educativo, culturalmente, el sistema educativo suma porque no te permite cometer errores. Dices, si cometiste errores, algo está mal. Y nunca te enseñan a autoanalizarte, nunca el sistema educativo te obliga a sacar una mala nota para autoanalizarte y corregirla, sino que desde el principio tienes que sacar una buena nota y eso nunca va a pasar en el sistema laboral y menos en el mundo del emprendimiento. Entonces, es una serie de componentes que están definiendo tu modo de interpretar la vida. Eh, Mm, el hecho de que querer estar limpio para llegar a los objetivos. Pero mira, aquí nos pone un dato súper interesante. El promedio de fracasos de los empresarios es de 3.8. Quiere decir que para tú tener una empresa de éxito,
debiste haber quebrado 4. Y a la quinta, recién te iba a salir bien. Entonces, muchas veces, y nosotros juzgamos a veces, ¿no? Él tiene dinero y es fácil, ¿no? Él tiene su negocio y le debió ser fácil, pero, y, y, y no solo en el tema de los negocios, en el tema de los deportes, mucho más. No nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás, de todos los obstáculos que tuvieron que pasar. Entonces, para darle la nueva definición, hay unos nos importantes que hay que darle al fracaso. Primero, lo que mencionábamos, no es irreversible. El fracaso es una oportunidad de darte cuenta que está mal. Segundo, no es un estigma. No quiere decir que porque fracasaste seas un fracasado. De hecho, porque fracasaste, quiere decir que lo estás intentando. Y tercera, el hecho de que ya no hay más, siempre hay más. El fracaso es una puerta a 1000 oportunidades nuevas de cómo sí hacer las cosas. Entonces, esos 3 nos hay que tenerlos muy claro y pasar en una rueda que me parece interesante. Tal vez por la traducción del libro como que no me encajó, pero yo le puse con otra palabra, porque aquí decía que hay que parecer un tonto, pero a mí no me parece que las personas que intentan sean tontos. Más bien aquí la palabra que se usa dentro de nuestra sociedad es loco, porque cuando tú quieres hacer algo que se salga del contexto, te dice, no, este man está loco. Claro, sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es esta rueda que nos enseña John Maxwell cambiándole esa pequeña palabra? Primero tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Olvídate de que aquel famoso, aquel superestrella ya no tiene miedo. Todos tienen miedo. Lo que pasa es que aprendieron a hacerlo inclusive con miedo. Después, ¿qué dice? Parece loco. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que supuestamente no le va a salir. Después es loco porque se metió de lleno y quiere perseverar a pesar de todo. Pero todo va a cambiar cuando llega el primer éxito. Entonces, cuando ya es exitoso, todos los que le llamaron loco, ya no le van a decir loco, le van a decir genio. Y ese es un ciclo interesante, ¿no? Que va a requerir de 7 habilidades que nos menciona aquí John Maxwell. Primero, rechazar el rechazo. Todos te van a decir que no puedes, que no eres capaz, que eso no se puede lograr. Segundo, que el fracaso es un acontecimiento aislado. Fracasar no te hace fracasado. El fracaso es parte del proceso, es un acontecimiento y no es la meta. ¿Qué puedo hacer? Tercero, ¿no? ¿Qué puedo hacer para salir del fracaso? Cuarto, el fracaso es un ratito. Si yo obviamente domino mis emociones y les doy el giro que se merecen, voy a salir del fracaso. Quinto, realismo en los resultados. A veces nosotros decimos, no vamos a poner un negocio y mañana vamos a ser millonarios. Si es que no mides con realismo tus metas, vas a fracasar siempre. Modificar estrategias. Esta es una habilidad muy importante. El hecho de que fallaste, pero no cambies la meta, cambia tus planes. Y el último, para mí, el más lindo de todos, insistir. Insistir, insistir, insistir hasta que lo puedas lograr. ¿Qué te parece hasta aquí? Yo creo que insistir es bueno, no, pero hay que aprender, o sea, porque hay gente que insiste 2, 3, 4, 5, 6 veces y no le sale. Y no le sale, y no le sale, y no le sale. Y a la final te cansa y te frustra. Mira, Ahora, ¿cómo ayudar a esa gente que dice, bueno, yo he intentado 6, 7 veces, pero no es lo mío? Porque va a haber personas que intenten hacer algo diferente que no sea lo suyo, o que piensen que no es lo suyo. ¿Cómo bueno, cambiarles el chip? bueno, primero eso quedó claro antes, ¿no? Porque si no es lo tuyo, no lo vas a lograr. Y si lo logras, no te va a llenar. El pensar que no es lo tuyo. Ya. Entonces, si es que a ti te agrada lo que haces, hablábamos, ¿no? De pasión, trabajo y servicio. Entonces, la pasión era innegociable. A ti te tiene que gustar lo que haces. Ahora, lo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado bastante es cambiar de mentalidad. Cambiar totalmente de mentalidad. No te imaginas cómo nos influye todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, todo lo que percibes con tus sentidos, te influye muchísimo.
el secreto que más se ha repetido a lo largo de los libros que he leído es rodearte de gente que ya ha estado en el lugar que tú quieres estar. ¿Por qué? Porque ellos te van a enseñar hábitos de qué hacen para poder lograr sus resultados, cómo piensan, qué comen, con quién hablan, cómo gastan su dinero. Entonces, la clave es en buscar los hábitos correctos primero. Y algo que a mí me ayuda mucho porque todavía no he conseguido llevar con gente que ya ha logrado los resultados que yo quiero, pero es escuchar testimonios o leerlos. Entonces, aquí me dices 6 7 veces. Había una historia, me gusta mucho el podcast Sinergéticos de México, que crea una plataforma de audiolibros y a ella le rechazaron 100 veces. No fueron 6 o 7, le rechazaron 100 veces. Y cuenta que a las 101 recién le dicen, está bien, te voy a dar capital para que desarrolles tu idea. Pero 6 7 veces, o sea, no es nada. Hay otra, las autobiografías, es una máquina. Tú léete cualquier autobiografía de alguien de éxito. En este caso, este man de que jugaba fútbol americano, te doy el nombre, Tom Brady, algo así, ¿no? Bueno, no manejo mucho en otros deportes, pero resulta que en Estados Unidos eligen a las personas, a los deportistas dentro de las universidades, ¿no? Y dicen, ah, no, este es el número uno y él va a ser titular en el equipo. Entonces hay una reunión de todos los equipos en cual van contratando a los futuros potenciales de las universidades que ellos creen que van a ser los mejores. Y este Tom Brady le escogen ya casi como que al último, o sea, nadie creía en él. Nadie. Y le escogen como en el 107, algo así, no me acuerdo. Yo vi la biografía de él, pero apunte de trabajo duro y es el segundo componente. Primero, porque él amaba el fútbol americano. Segundo, trabajo duro. Y tercero, yo sé que normalmente estas personas se van a dedicar al servicio. ¿Por qué? Porque cuando a ti te cuesta algo, quieres servir a la gente para que no pase lo que tú pasas. En realidad te queda un fuego por dentro de todo aquello. Entonces, mira, vamos avanzando un poco en cómo nos hace abordar John Maxwell este tema y nos dice algo interesante citando a John F. Kennedy, que más costoso es no hacer nada. Estamos hablando del dolor que supone fracasar, pero más costo te va a dar el no hacer nada. Y aquí va el por qué. Porque primero vas a tener miedo. Entonces, el miedo te va a hacer que no actúes. Si no actúas, no vas a tener experiencia. Y si no tienes experiencia, no tienes capacidad. Y se vuelve a repetir. Y es un ciclo en el cual tú no vas a poder salir. Entonces es costoso. Porque vamos a una vida normal, digamos, no de emprendimiento, sino de trabajo. Entonces, hay un nuevo puesto. Tú puedes optar por querer que te den ese puesto, pero si no lo haces, ¿qué pasa? No hay acción, ¿no es cierto? Si no hay acción, no vas a tener la experiencia, porque así te equivoques, eso ya sumó tu experiencia. Y si no te equivocas, no vas a ser capaz. Y nuevamente, ya para la otra, que haya una nueva oportunidad, te voy a decir, no tengo la capacidad, no tengo la experiencia, y la gente no tiene la experiencia porque no se atreve. Y la cura más importante al fracaso se llama actuar. Actuar Intentar. fracasar. Fracasar, o sea, si tú quieres ser exitoso hay que fracasar y fracasar. Y si es que no estás fracasando es porque no estás haciendo nada ambicioso. Después nos habla de cómo salir entonces de esta autopista, ¿no? De incapacidad, de no acción. Y volvemos a algo que ya dijimos, asumir los errores. El hecho de ser autocríticos con uno mismo y evitar lo que normalmente hacemos. Primero, estallar. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Nos enojamos, mandamos a la miércoles a todo el mundo, que el gobierno, que mi infancia, que esto. Segundo, encubrir. No te justifiques. No, es que si yo hubiera nacido con dinero o si yo hubiera, es del típico, ¿no?
Tercero, darse por vencidos. Fue tal vez una pequeña parte del proceso lo que salió mal, pero todavía la meta sigue ahí. El otro es acelerar, ser tercos. El hecho de tal vez insistir, pero no desde la experiencia, sino desde la terquedad, desde seguir haciendo lo mismo queriendo otros resultados, buscar nuevos sistemas, nuevos modelos y el último, no reconocer que has fracasado. Entonces, para asumir los errores necesitas evitar cualquiera de estas 5 actitudes, digamos así. El fracaso es algo interno, como siguiente punto. Entonces, es muy, muy importante y es súper insistente John Maxwell en asumir la responsabilidad, porque solo con responsabilidad el fracaso se convierte en victoria. Y así vas a cambiar la perspectiva, que era con lo que iniciaba, ¿no? Que la diferencia entre quien triunfa y quien fracasa es la perspectiva que le da. Pero aquí hay un pero muy importante. La actitud positiva no es lo que nos pintan, ¿no? De estar siempre feliz, de que este man le sale todo bien y eso es ser positivo. La actitud positiva no es contener las emociones. Hay una máxima de la inteligencia emocional que dice, todas las emociones son adecuadas. Lo que está mal es lo que tú haces con él. Entonces, si fracasas y quieres llorar, está bien que llores, está bien que te frustres, pero entonces asimila, asume un duelo de tu fracaso pensando siempre en cómo vas a salir cuando esa tristeza se te acabe. Está normal que estés triste, que llores, pero siempre pensando en que vas a salir de eso. Segundo, la actitud positiva no es posiciones, no es poder, no es posesión. No quiere decir que el que tenga dinero necesariamente tenga una actitud positiva, ¿no? Eso es un error. Tercero, no es por la situación actual. Cuarto, tienes que buscar soluciones a los problemas y no problemas a cada solución. Hablábamos, ¿no? Que hay gente que ve el sol y dice, no, eso es sol de lluvia. Sí, en realidad. Y la más importante, creer en usted. Esa es la clave de la actitud positiva. No el hecho de estar siempre feliz, sino creer en uno mismo. Saber que a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, sea interna o externa, yo creo en mí. Y era también hablamos, ¿no? De la autoimagen, porque la gente te va a decir cosas de todos los colores. y No. tú tienes que estar firme en lo que tú crees de ti. A veces incluso la gente más cercana. Y de hecho es lo que muchas veces más nos Te duele. lastima, claro. El que la gente cercana a tu propia familia diga, no, estás loco, pues está mal. De eso no se vive y sí, te lastima. Te lastima y te lastima. Entonces la confianza en ti mismo va a hacer que te permita eso. El siguiente punto nos habla del pasado. Y esto es muy bonito porque yo hablé de que todo te influye, todo lo que percibes con los sentidos y mucho más lo que viviste cuando estabas en etapas de conocer el mundo. Entonces, hay ciertas cosas que te pueden estar truncando y no ser consciente de ellas. Aquí John Maxwell nos dice que primero no tenemos que compararnos. Yo pasé, y no sé si recuerdas cuando estuve cumpliendo años, qué es lo que pasó, ¿no? Yo actualmente tengo 28 años, pero veía, por ejemplo, al chico al Dan Fuentes, que con 21 22 ya es un capo en trading, ¿no? Que es uno de mis objetivos. Lo veía a Spencer que con 20 y un poco más ya hacía conferencias con John Maxwell y decía yo tengo 28 y no ha llegado a nada. Entonces, a veces la comparación puede truncar mucho y hacerte tener esta sensación de fracaso. Y bueno, lo que hay que reconocer, y en mi caso yo tengo que reconocer, es que siempre las circunstancias que te tocó pasar. A mí, bueno, las malas decisiones, el hecho de
haber sido incluso, haber abusado del alcohol, de haber tomado malas decisiones, malas amistades, cosas así, me llevó a tener ciertas fortalezas también, porque ahora cuando hablamos de aversión al riesgo, por ejemplo, me da miedo muchas cosas, pero me da mucho menos miedo que a la gente normal. ¿Por qué? Porque yo ya he vivido tantas cosas que la tomo a la ligera, cosas que a otras personas les puede dar mucho miedo. Eso, el hecho de que puedo ser un caso de reflexión para las personas que pueden estar pasando por mi misma situación. El hecho de que ahí nace mi propósito. Mira, hay un ejercicio que se llama los 7 niveles del para qué de Spencer Hoffman. Entonces nosotros obviamente decimos, queremos tener mucho dinero, ¿no? Y mi justificación, digamos, superficial. ¿Para qué? Para ser libre, para yo poderle dar a mi hijo el tiempo y los recursos. Bueno, los recursos, no voy a mentir, nunca me han faltado, tampoco me han sobrado, pero no ha sido un problema. Pero el tiempo, el hecho de tener una vida extraordinaria, entonces era mi justificación. Pero en este análisis que te hace hacer de los 7 niveles del para qué, yo llego a darme cuenta que tengo una herida muy grande de todo lo que yo pasé. Y yo hago todo esto porque quiero de alguna manera llegar a impactar en las vidas de jóvenes o incluso adultos que están pasando por ellos, por las cosas que yo pasé, y no se trunquen, no que salgan. Tú sabes que hemos tenido amigos que han pasado por lo mismo que nosotros, pero se han desviado del camino y En llevan realidad unas... son pocos los que fueron por el camino correcto. Y esto de la ayuda que tú mencionas también hay que dejar claro, no es solo palabras. Tú has tenido ya conferencias en colegios grandes de aquí, de la ciudad. Y bueno, de las personas que estén, que te escuchen unos 10 unos 15 yo creo que es ganancia. Porque en realidad el tema esto es, lo principal es ayudar a la gente. Ayudar a los jóvenes a que no cometan nuestros errores. Hemos tenido muchos errores, tanto tú, yo, hemos tenido muchos errores. Hemos vivido en el mismo ámbito. Y a la larga, bueno, yo creo que las amistades sí te influyen bastante. O sea, con la gente que te rodeas te influye bastante, como tú dices, todo tiene que cambiar, tu mentalidad, tus amistades, todo. Pero claro, siempre con humildad, ¿no? Siempre sabiendo de dónde saliste y todo eso, creo yo, ¿no? Estamos bien, no estamos bien. Pero el tema de la ayuda es bastante fuerte. Y en realidad tú sí lo has hecho. Sí, esperemos que sigamos creciendo y nos llegue más que cualquier otra cosa en el mundo esos comentarios que digan, sí, tú fuiste un ejemplo o tú fuiste una ayuda y eso sea lo que nos lleve adelante. Ujú. Entonces, hablando de esto del pasado, lo primero, no compararse. Segundo, no aislarse. A veces cometemos ese error de volcarnos hacia la soledad porque no nos comprenden, pero siempre hay en quien te puedas apoyar de buena manera. El otro, la racionalización, y esto tiene que ver mucho con las excusas. Está bien que hayamos pasado cosas malas, pero que esto no sea una excusa para no salir adelante. Hay muchísimos ejemplos de gente con peores situaciones, mejores, eso no tiene nada que ver. Estoy leyendo un libro y me dice que hay una frase que me encantó, más o menos dice que, a ver, la gente de éxito se puede comparar con la gente de clase media o la gente, digamos, de bajos recursos, la gente pobre, en todo, en inteligencia, en capacidades, en talento, en lo que quieras, menos en una cosa, en saber asimilar el fracaso. Entonces, eso es interesante porque yo he escuchado, por ejemplo, a muchos futbolistas decir, mira, en mi barrio hay 10 Messi, pero ¿qué es lo que pasa? No salen adelante porque no tienen esta eh, percepción adecuada del fracaso, como nos dice John Maxwell.
el chiste. Y hay que, y esto es lo interesante porque hay muchas personas haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y espero que cada vez sean más, dando ese ejemplo de que independientemente del lugar de que tú vengas, puedes vivir una vida extraordinaria. La otra, tener remordimiento o amargura. Lo más importante para un pasado sano es el perdón. Perdón hacia los que tal vez te pudieran hacer daño, pero perdón a uno mismo. Porque cargamos una mochila pesadísima de que esto me tocó vivir y no perdonamos. O sea, ya eso me tocó vivir. Y la clave está en decir, me perdono por este sufrimiento, por estas horas de tristeza, por estas malas decisiones. Y a partir de hoy me hago responsable. Soltar esa mochila y hacerte responsable. No es ni siquiera perdonar a las demás personas, perdonarte a ti, ¿no? Es lo más importante, perdonarte a ti mismo. Es el perdón, de hecho, una vez leí esta frase, no es algo que les das a los demás, es algo que te regalas a ti mismo. El perdón y la gratitud son las dos únicas cosas mágicas que hay en la vida. Lo demás te va a costar trabajo. Solo con estas dos vas a sentir sensaciones inmediatas. Perdón y gratitud. Siguiendo, John Maxwell nos dice, ¿quién comete errores? Los que están intentando. El fracaso es una manera muy interesante de conocerse a uno mismo. Ya con una percepción, un campo de percepción mucho mejor de lo que es el fracaso, entonces el fracaso debe servirte para conocerte a ti mismo. Sinceridad en admitir tus defectos. Eso es lo importante. Y lo segundo, descubrir con alegría tus capacidades. Es algo que a mí me costó muchísimo. Vivir con pasión el proceso. Porque uno piensa que cuando tiene el resultado o cuando llega a tener el resultado es cuando es feliz. Pero el resultado te dura 2 minutos. Sí. Un resultado te dura 2 minutos, un día, digamos. Y no puedes sufrir el proceso para ser feliz un día. Tienes que enamorarte del proceso y es una de las claves. Entonces hay que trabajar con pasión cada día lo que haces. Y eso, créeme que cuando tú dejas de trabajar y vives apasionadamente, los resultados van a llegar por sí solos. Siguiente punto nos dice que hay que dejar de fijarnos tanto en nosotros mismos. Los demás no lo están haciendo. Hay una frase, bueno, yo le escuché a Margarita Pasos, no recuerdo bien, ella cita a la dueña la frase, no la recuerdo, pero dice, a los 18 no hacemos las cosas porque tenemos miedo de lo que piensen los demás. A los 40 nos damos cuenta que en realidad no piensan tanto en nosotros. Y a los 60 recién nos damos cuenta que ni siquiera ni les interesa. Ni les interesaba. Entonces, no tengas miedo que la verdad, tú como tema de conversación de una persona va a ser cuando cometas un error o con unos 5 o 10 minutos y después a la gente le va a dar lo mismo. A veces por las razones que sea, no quisiera adentrar en este tema, pero la gente no está pensando en ti. No está haciendo foco en lo que tú haces. De hecho, es todo lo contrario. Cuando tengas éxito, ahí recién se van a fijar en ti. Y muchas veces de manera negativa. Así que si esto es algo que te frena, no es adecuado esa información. No se están fijando en ti. Aquí hay algo interesante, que un experimento que habla de la cantidad versus la calidad. Un profesor de arte divide en dos grupos a sus alumnos, ¿no? Y por un lado les dice, a ver, yo quiero que ustedes me hagan 40 de esas. No importa la calidad, pero hagan las mayores, y si son más de 40 mejor, y les da un límite de tiempo. Al otro grupo les dice, a ver, yo quiero que me hagan una, pero lo más perfecta posible. Los resultados son extraordinarios porque los que hicieron 40 o más sacaron una de mejor calidad.
que los que se enfocaron solo en la calidad. ¿Por qué? Porque el intentar te va haciendo ganar experiencia. Y esto es lo que Malcolm Gladwell lo llama inteligencia intuitiva. Las cosas con la repetición se van metiendo en tu cabeza y vas teniendo cierta perspectiva de que los detalles de cada una de las cosas que interfieren. Entonces vas perfeccionando, no por el tema y mucha gente lo hace, de esperar el momento perfecto o las condiciones perfectas. No porque lo intentaste y salió mal y lo volviste a intentar y volvió a salir mal y lo volviste a intentar y así hasta que salió bien. Entonces en ese intentar, tu mente está asimilando y está realmente aprendiendo cómo sí. Este experimento es de lo que más me ha gustado de este libro. El fracaso, tarde o temprano, va a terminar en una victoria. Pero tienes que entender que el progreso entonces es una gran batalla. Una gran batalla y volvemos a los 3 puntos. La cual debes vivirla. El trabajo duro debes vivirlo porque te apasiona. Y después te prometo que vas a terminar sirviendo a la gente y servir a la gente va a ser lo que te dé todo aquello que anhelaste desde un principio. Nos habla algo de qué te da este progreso o de qué características. Crea resistencia porque cada vez te va haciendo más fuerte. Te da madurez. Obviamente vas forjando tu personalidad hacia la que tiene que ser para lograr lo que quieres. Un marco de rendimiento aceptable cada vez más amplio. Pongamos en un ejemplo del fútbol. Si tú cobras penales, digamos, 5 veces al día, entonces al principio tal vez metes 2, fallas 3, después metes 3, fallas 2, después metes 4, el marco va creciendo, ¿no? Entonces yo antes me permitía fallar 3, ahora me permito fallar 2, ahora me permito fallar 1, después voy a decir me permito no fallar. ¿Por qué? Porque estás batallando, estás trabajando, vas a tener más oportunidades porque actúas, vas a tener una capacidad de innovación increíble, porque cada vez estás fracasando y estás viendo cómo sí y cómo no, qué se puede, qué no se puede, qué cojo de aquí, qué cojo de allá, qué aprendo de aquí. Beneficios inesperados, tú vas a terminar aprendiendo cosas que tal vez ni te imaginaste, pero que en cierto punto las necesitaste para lograrlo y vas a tener una motivación. Cuando tú te vuelves un guerrero, te vuelves motivado por naturaleza. Es como mi gran ídolo, Simeone. Como el Cholo. Ese tipo es un motivador excelente. Siguiente punto. Arriésguese. No hay otra manera para triunfar. El riesgo significa conquistar nuevos territorios. Y aquí es insistente en la importancia de tus metas, la pasión con la que tú quieras hacer algo. Por ello me encanta lo que de alguna manera es la base de mi mensaje, los sueños. Qué importantes son los sueños en nuestra vida, porque no hay otra manera. Si no amas lo que haces, no hay otra manera de que sigas ese camino tan difícil. A veces no tomo riesgos, ¿por qué? Vergüenza del que dirán, y hablan mucho, el fracaso da mucha vergüenza cuando debería ser lo contrario, debería dar mucho orgullo. La racionalización, el hecho de que todavía no es el tiempo, todavía no estoy preparado, tal vez si tuviera estos recursos. La inspiración, no esperes a estar inspirado. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, estés o no estés inspirado. Eso es una característica importante. Cuidado con las falsas expectativas. Te hablaba uno de los casos más importantes del trading, ¿no? Te dicen, te prometen que en un mes vas a ser prácticamente millonario. Y algo tan grande requiere un trabajo de la misma magnitud. Siente justicia. No hay justicia en esto. No creas que el rico va a venir y de la nada te va a decir toma una proporción porque te lo mereces. No. La justicia se da de acuerdo a tu trabajo y el tiempo
¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a lo que tú deseas? El siguiente punto nos dice que ya con todo esto en mente, hagamos entonces del fracaso nuestro mejor amigo. ¿Cómo? Con unas preguntas que debemos de hacernos entonces para tener la actitud correcta ante un fracaso. ¿Qué causó primero el fracaso? ¿Fue de otros? Si es de otros, entonces creo que no voy a poder hacer nada y seguir de alguna otra manera. Pero si es interno, ¿qué puedo mejorar? Segundo, ¿esto realmente es un fracaso? ¿O tuve expectativas que no fueron realistas? ¿O me puse la vara a un lugar donde no la pude alcanzar? 3. Elementos. ¿Qué puedo aprender entonces? ¿Qué elementos me faltaron para poder conseguirlo? Gratitud. Si es que yo estoy intentando algo es porque tengo oportunidades, condiciones de hacerlo. Preguntarse entonces cómo sí. Después, ¿quién me puede ayudar? Esta pregunta me encanta. ¿Quién me puede ayudar a tener la humildad de decir, mira, estoy en esto, ayuda? Quiero seguir tus pasos. ¿Y de aquí a dónde? Entonces ya lo logré. ¿Y de aquí qué más? ¿Qué otras metas puedo seguir? Ya para ir con los últimos puntos, evite esas 10 razones para el fracaso. Por entender a la gente, cada quien vive en su burbuja. Evite la actitud negativa. Evite malos ajustes. El hecho de que queremos que las cosas sean perfectas para que salgan bien. El hecho de no estar enfocados plenamente en lo que queremos. Es muy importante tener claridad en los objetivos, en la meta y en cada uno de los objetivos. El compromiso, no dejar ahí a la primera o porque no estamos inspirados, como hablábamos, no hacerlo. Confiar solo en el talento, algo que a mí me pasó. Yo soy muy talentoso en ciertas cosas, con los números, por ejemplo, y pensé que por eso y por la facilidad que tengo de aprender, eso me iba a evitar el trabajo duro. Mentira. El talento se pule como los diamantes. Después, información deficiente. A veces no nos conformamos con una pequeña porción que nos da ciertos resultados y ya no buscamos más. Siempre hay que estar aprendiendo. Y la ausencia de metas. Tener claro las metas, nuevamente. Tener claro lo que tú quieres, cuál es tu pasión. Y ya para ir acabando, nos habla de persistencia. Hablando ya de todo esto, él engloba que podemos definir a la percepción del fracaso como ser persistente, más una tenacidad. Entonces, si nosotros tenemos, en resumen, un propósito, una cima correcta, una montaña correcta, vamos a darnos cuenta de que dando pequeños pasos podemos llegar a hacerlo. Siempre desde el punto de vista en el que no voy a cometer los mismos errores. Bueno, yo creo que en base a todo lo que has dicho, chuta, la gente se puede ayudar un poco, ¿no? Aceptar los fracasos, como tú dices, la autocrítica, la humildad, el agradecimiento, el perdón. Espero que chuta a una persona, que le llegue a una persona es más que suficiente. En realidad, me parece bueno, yo sé de leyes, no sé de psicología, no sé de muchas cosas, pero creo que está bien seguir adelante. Sí, chicos, esperamos que les aporte mucho valor en su crecimiento. Bueno, yo sí voy a ser mucho más optimista, no a una persona, sino que llegue a miles de personas y les impactemos con cada una de estas temáticas en aportar un poquito a cambiar su mentalidad. Les invitamos a todos también a buscar el libro de Ramsey en Amazon. Vive con propósito. Es mejor un sueño en mano a que la vida se te pase volando. Sin más, esperemos que les haya gustado, que les haya aportado valor.
denle 5 estrellitas, compartan a alguien que le pueda ayudar y espérennos al siguiente capítulo. Estaremos recibiendo todas las sugerencias, no olviden buscarnos en las redes como Ramsey-S, dennos sugerencias, temas de los que tal vez ustedes quieren que hablemos y aquí estaremos dispuestos en ayudarles en cualquier temática. Sí, bueno amigos, esperamos que les haya servido un poco o bastante, dependiendo. No, mentira, que les haya servido bastante. Ojalá llegue a más personas, compartan. Y gracias chicos. Un buen día.